Bueno, a continuación entonces les mostraré cómo se implementa el modelo geométrico inverso del ejemplo que estaban mirando, que es el robot de configuración polar de una arquitectura RRP. Vamos a mirar, nosotros ya habíamos calculado en el desarrollo de la asignatura las ecuaciones que corresponden al mismo. Ya tenemos los valores del ángulo Q1, Q2, las dos soluciones para Q2 y la distancia de 3 que vamos a evaluar. Entonces, para realizar eso, pues vamos a crear otra función para el modelo geométrico inverso. Vamos a dar acá, nuevo script. Vamos a colocarle como nombre, vamos a crear la función. En este caso que recordemos que el modelo geométrico directo, esperen un segundo acá. Recordemos que el metro geométrico directo lo que recibe como parámetros son los valores de ángulos de rotación de Q1 y Q2 y el desplazamiento a la distancia 3, y como resultado obtenemos los valores de X, Y, Z que está ubicado el efector final, es decir, la posición, mientras que el modelo geométrico inverso lo que recibe de entrada deberían ser los valores de X, Y, Z que se encuentra el efector final, y lo que tenemos que calcular son las incógnitas, es decir, los valores de Q1, Q2 y la distancia 3 que se movieron para poder llegar a esa posición que nosotros le hemos identificado, y es lo que se utilizará más adelante para cuando se haga la planificación de trayectorias y el respectivo sistema de control. Entonces, ya obtenido dichos parámetros, lo que vamos a hacer es crear la función correspondiente. Vamos a buscar las ecuaciones, vamos a colocar estas. Entonces, como les había comentado, entonces lo que vamos a recibir de parámetros de entrada son los valores de X, Y, Z, y lo que vamos a obtener de salida son los valores de Q. Listo, entonces vamos a colocarle aquí el nombre de la función, modelo geométrico inverso, bajo polar, para saber qué corresponde a esta arquitectura. Los parámetros de salida, pues como vimos en nuestra tabla de DH, van a ser Q1, Q2 y D3, que son las incógnitas que hemos resuelto para este robot. Q1, Q2 y D3. Listo. Entonces ya tenemos la estructura de los parámetros que van a ingresar y los parámetros y los datos que van a salir de nuestra función del modelo geométrico inverso. Entonces lo primero que vamos a hacer pues es extraer esa información. Entonces vamos a decirle que X corresponde a la posición en X, al cambio de la posición en X. P sub Y va a corresponder al cambio de la posición en el eje Y de entrada, y P sub Z que corresponde al cambio de la distancia o desplazamiento en el eje Z. Miren que aquí ya tenemos nuestros parámetros de entrada. Simplemente lo que hice fue reasignar las variables para que correspondan pues a la temática vista, que corresponde al vector de posición o la última columna de la matriz de transformación. Ahora sí, pues simplemente sería integrar estas ecuaciones en nuestro modelo. De la primera ecuación podemos observar que la solución es que Q1 equivale a tan 2 del cambio de la posición en Y con respecto a la posición en X. Entonces coloquemos estos datos. Q1 es igual a tan 2. Recordemos que en MATLAB existen dos funciones, una que es a tan 2 y otra que es a tan. ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? Pues es muy sencilla. Si colocamos aquí help a tan, vamos a ver aquí, nos dice que nos calcula la tangente inversa y el resultado nos da en radianes, pero en este caso solamente recibe un único parámetro de entrada, mientras que help a tan 2 nos dice que en este caso ya no recibe un solo parámetro como la función a tan, sino recibe dos parámetros, es decir, la variación en Y y en X, y nos da como resultado el valor del cambio, ¿sí?, de la inversa de la tangente, pero también nos indica en cuál es la solución de los cuatro cuadrantes es la correcta. Entonces, por tanto, es importante en la parte de robótica utilizar la función a tan 2 y no la función a tan, para que la solución corresponda a la ubicación en el cuadrante correspondiente del sistema cartesiano y no tengamos ningún inconveniente a la hora de solucionar. En el caso de que usted después decida embeber estos modelos matemáticos en una arquitectura como puede ser Arduino o una Raspberry Pi o una Jetson Nano, pues entonces también tendría que utilizar o emplear la función a tan 2 correspondiente a dichas arquitecturas, ¿vale? Y en el caso que no lo haya, pues simplemente se la implementa y ya no tendría ningún inconveniente a la hora de desarrollar. Bueno,
Entonces, ahora sí continuemos. Entonces, la función Q1 podemos observar que es a tan 2 de Px con respecto a Y. Entonces, colocamos esos parámetros. Dice que es el cambio de posición en X con respecto a... Perdón, el cambio de posición en Y con respecto a X, que sería prácticamente estos dos valores que tenemos acá. Luego vamos a ver cuánto vale Q2. Mire que Q2 obtuvimos dos soluciones numéricas, entonces vamos a validar estas dos soluciones numéricas y mirar si las dos corresponden pues o están de forma correcta. Entonces lo primero que vamos a hacer es pues evaluar la primera, que sería Q2 es igual a raíz cuadrada, ya listo, listo. Entonces sería Q2 sería igual a tan 2 y aquí tendríamos que colocar menos SQRT, que sería equivalente a raíz cuadrada de quién, del cambio de posición en X al cuadrado. Dame un segundo a ver si lo encuentro el cuadrado aquí. Listo. Más el cambio de posición en Y. Sí. Al cuadrado. Y la otra parte que sería P sub Z menos D1, que sería la parte de acá abajo, ¿no? P sub Z, perdón, P sub Z menos D1. Entonces, como puede observar aquí, D1 es una constante, entonces vamos a definirla acá arriba. Recordemos que D1 corresponde en nuestro robot a la distancia que se forma entre el eje X0 y X1, que sería esta distancia fija aquí. Entonces, como nosotros vimos ya anteriormente, D1 le dimos un valor de 1, por lo tanto, no hay ningún inconveniente. Lo vamos a colocar el mismo parámetro. Perdón, listo. Ya tenemos aquí la primera solución, la primera ecuación, y vamos a colocarle la segunda ecuación. Entonces, vamos a copiar esta, que es prácticamente casi la misma. Entonces, la otra ecuación sería Q2, que sería, a ver, esperen un segundo que la copio. Q2 sería tan 2, vale, esto es positivo y aquí va cambiado en la parte de abajo, listo. Entonces sería Q2 sería igual a tan 2 de raíz cuadrada positiva y aquí sería D1 menos PZ, ¿no? Menos P sub Z, listo. Y lo demás pues queda igual. Bueno, entonces aquí ya tenemos el numerador y con el coma separamos y colocamos el denominador. Listo, y tenemos el valor de Q2 y el valor de D3, que sería esta expresión, C2 por el cambio de PZ menos D1, menos S2 por raíz de esto. Entonces aquí vamos a crear esto, entonces coloquémosle aquí D3, sería igual a coseno de Q2 por el cambio de PZ menos D1 menos C2 seno de Q2 por X sería raíz cuadrada de X al cuadrado más PY al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado. Listo. Ahí estaría la distancia. Entonces ya tenemos todos nuestros parámetros. Entonces comentemos una de las soluciones y vamos a empezar a evaluar. Entonces mire que aquí ya guardamos el script en la misma carpeta. Entonces mire que ya tenemos las ecuaciones que hemos planteado. Vamos a evaluarlas. Ahora sí están bien solucionadas, digamos, a la hora que se hizo la solución matemática, pues esta no tuvo inconveniente. Entonces vamos a evaluar nuevamente acá. Vamos a regresar aquí. Bueno, aquí me olvidé de crear. Tenemos un vector de ceros para que para poderlas organizar, que vaya desde 0 hasta 1. Listo. Ya tenemos nuestra primera parte. Ahora sí vamos a evaluar el modelo geométrico inverso.
Entonces vamos a copiar esto, que es prácticamente lo mismo. Vamos a colocarlo acá, en lugar de colocarlo aquí MGD sería MGI. Listo. Mientras esto sea verdad, entonces aquí ya no sería que si desea calcular, dejémosle que sí. Esto seguiría lo mismo. Vale. Listo, aquí ya empezaría a cambiar, entonces esto quitémoslo esto de aquí. Recordemos que en el modelo lo que vamos a hacer ahora, los parámetros de entrada van a ser los valores del cambio de posición en X, en Y y el Z. Ay, perdón, la cerré. Los datos de entrada serían el cambio de posición en X, en Y y en Z, y como resultado nos tendría que entregar el valor de Q1, Q2 y el desplazamiento de la distancia 3. Entonces validemos esto, entonces ahora sí ya listo, que si desea continuar, hasta ahí no había ningún problema. Ahora sí, entonces lo que vamos a hacer es que ingrese la posición. Vamos a decirle que ingrese la posición en X, Y, Z, es decir, los valores donde nosotros, perdón, lo volví a cerrar. Los valores donde yo deseo que vaya, valor de X, Y, Z, pues son los parámetros de entrada. Entonces voy a decirle que ingrese sus valores de X, Y, Z mediante el comando input. Y aquí coloquémosle ingrese los valores de X, Y, Z. Listo. Deseado. Listo. Entonces, ahí estarían los parámetros que ingresaría el usuario. Luego, entonces, para validarlo, en este caso lo que vamos a hacer es que cuando se ejecute el robot, lo primero es que voy a dibujar una esfera en el efector final del robot en la posición X, Y, Z que define el usuario. Es decir, que la esfera va a estar en el punto que yo haya definido. Y después voy a calcular el modelo geométrico y el robot irá a esa posición. En el caso de que el robot o el efector final del robot esté en el mismo punto de la esfera, eso va a significar que todo el cálculo o la solución numérica que está dando nuestra función que hemos implementado es correcta. Entonces, para hacer eso, pues lo que voy a hacer es utilizar un comando de la librería de Peter-Core que nos permite imprimir mostrar o graficar una esfera que es Flowdesphere, y la cual recibe un vector de posiciones donde le tenemos que pasar la posición. Entonces, en este caso sería la posición en el eje X, que sería el primer elemento. Luego vamos a colocar la posición en Y, que sería el segundo elemento del vector que nosotros le ingresemos por teclado. Y finalmente el tercer elemento, que sería la posición en Z, que sería P sub 3. Listo. Luego vamos a colocarle el radio de la esfera, que en este caso es de 0.08. Listo, que es el radio de la esfera que he definido. Usted le puede colocar un radio mayor o radio menor. Pero que esto va por fuera. Listo. Y después le démosle un color a la esfera. Por ejemplo, vamos a colocarle el color. Vamos a colocarle un color rojo. ¿Sí? Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestra esfera como tal. Y luego vamos a colocar aquí un texto que nos indique, no sé, presione una tecla para continuar. Listo. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestra entrada. Ahora sí lo que vamos a hacer es graficar nuestro robot para que no tengamos ningún inconveniente. Entonces vamos a ir a buscar esta función de acá. Listo, aquí lo vamos a graficar. Entonces ahí graficamos nuestro robot, pero en lugar de colocarle robot.teach, lo que vamos a hacer es colocarle un robot.plot para que solamente lo plotee, pero no que nos permita cambiar esos parámetros. Y luego, como parámetros de entrada, recordemos que le podíamos haber pasado a nuestra función la posición inicial del robot, es decir, donde nosotros queremos que el robot aparezca. En este caso, pues lo que vamos a hacer es pasarle el modelo geométrico inverso, modelo MGI,
y vamos a colocar aquí polar, y pues obviamente el modelo geométrico inverso pues va a recibir la posición en X, en Y y en Z, es decir, la misma posición de la esfera que tenemos acá. Entonces copiémosla, control C, control V, listo. Entonces la posición que nosotros le demos es la posición que va a resolver el modelo geométrico inverso, y lo que nos va a retornar pues va a ser el valor de Q1, Q2 y la distancia D3, listo, correspondiente a nuestro robot. Luego lo que voy a hacer es pues extraer la forma comparativa, extraer la posición que tiene la librería de Peter Core. Recordemos que utilizábamos el comando getPost para compararla con la posición que nosotros hemos obtenido. Entonces en esta variable L voy a extraerle al robot, robot polar, y le voy a extraer la posición en la que se encuentra actualmente, ¿sí? Después lo que voy a hacer es calcularlo, ¿sí? Calcular la misma. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a escribir aquí disp, coloquémosle, no sé, posición obtenida en X, Y y Z. Listo. Entonces aquí vamos a colocarle y vamos a extraerle la posición utilizando las librerías de Peter Core. Entonces para esto recordemos que el comando fkine, ¿sí? Que nos permite calcular eso, y nos podríamos extraer esa información, ¿vale? Entonces sería, en este caso sería al robot polar, debemos extraer la cinemática directa o el modelo geométrico directo, como lo quieran mirar. ¿De quién? De L, que nosotros calculamos acá, es decir, de la posición que estamos obteniendo. Y ahora sí, con la misma, lo que vamos a hacer es calcular o mostrarla cuánto vale. Entonces con el comando dis podemos mostrarla. Vamos a decirle que lo que vamos a mostrar es, ahí está, lo que vamos a mostrar en este caso pues va a ser lo que nos devuelva T. Entonces, como es la posición de la cinemática directa o el modelo geométrico directo, pues vamos a extraer el primer elemento, que sería este, que correspondería a la primera articulación. Vamos a extraer el segundo elemento, que sería de la segunda articulación, y el tercer elemento, que sería de la matriz de transformación T3. Listo. Ahí estaría la matriz T3. Bueno, entonces ya aquí ya tenemos la cinemática directa y la cinemática inversa obtenidas. Ahora sí, lo que vamos a hacer pues simplemente es mostrarlas. Bueno, aquí está mal. Este sería, a ver. Sí, no, sí está bien, sí está bien, está bien. Listo. No, está bien. Listo, entonces ahora sí calculemos el error entre los... Bueno, esto ya no sería tan importante, pero bueno. Listo, entonces vamos a continuar a ver qué más acá tenemos. Yo creo que ahí está bien. Vamos a probarla, a ver qué tal nos va. Y ahorita les aclaro cualquier duda con respecto a esto. Bueno, entonces miren que al ejecutar el script, bueno, inicialmente nos muestra nuestro robot en la posición inicial que nosotros le hemos definido, que es esta posición inicial, 0.5, 0.5 y 0.5. Ahora sí, lo que nos va a pedir el script es que si deseamos continuar, le decimos que sí, y aquí nos pide que ingresemos los valores de x, y y z deseados. En este caso es un vector, vamos a darle un vector. Primer elemento, pongámosle un valor de 0.5, segundo elemento, no sé, 0.5, y el tercer elemento de 0.3, que sería el desplazamiento en x, y y z. Damos un enter, podemos observar que el robot aún no se ha movido. Vamos a darle un enter. Bueno, aquí me equivoqué. ¿En qué parte? No reconoce la función PY. Bueno, en nuestra función MGI está el inconveniente. Vamos a mirar. Dice que PY no la reconoce porque claro, no, es que es PY. Listo, vamos a ver las otras. Creo que no.
Listo, vamos a mirar otra, vamos a ejecutar nuevamente. Listo, entonces volvamos a ejecutar, a ver si ya esta vez funciona bien. Digámoslo que sí. Vamos a tomar los mismos datos de anteriormente, lo vamos a ejecutar. Ay, se me fue uno de más. Bueno, aquí fueron varios errores que marcó, vamos a mirar. Se me fue una tecla de más. Bueno, ahora P sub Z. A ver, ¿dónde está? Acá está. Bueno, aquí igualmente, pues, afortunadamente MATLAB nos indica dónde está el error, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Pues que sí, listo. No sé, creo que lo puse en mayúscula. Sí. Aquí es P sub Z. Y revisemos las otras. Este está bien. Y esto está bien. Bueno. Voy a ejecutar. Es normal porque como estoy programándolo aquí, pues tal vez cometa algunos errores de digitación. Listo. Bueno, aquí en este caso puede observar que ya corrigiendo los errores de programación, puede mirar que al darle la posición en X, Y, Z de 0.5, 0.5 y 0.3, puede observar que aquí automáticamente nos creó una esfera en el efector final, ¿sí? Que es la posición que yo le digo que debe estar el efector final, y mire que el robot resolvió la cinemática, el modelo geométrico inverso, para llegar y calcular el valor de Q1, Q2 y Q3, es decir, que lo que nosotros hicimos fue, a partir del script le dimos el valor de X, Y, Z deseados, y él automáticamente sustituyó esos valores de X y Z deseados en estas ecuaciones y obtuvo el valor de Q1, Q2 y D3 deseados, obtenidos con estas ecuaciones que corresponden a la solución del valor de X y Z que nosotros definimos anteriormente. Y como resultado, pues podemos ver que el efector final se encuentra en la misma posición y orientación de la esfera, es decir, que en este caso la solución corresponde o es correcta. Podemos cambiar aquí los valores. Podemos decirle que cambie aquí los valores, por ejemplo, así. 2, 4, pongámosle 1. Vamos a ejecutar. Aquí encontró los valores de X, Y, Z para esa posición. Listo. Que serían 2, 4, 1. Vamos a ver acá. Y mire que creo nuevamente una esfera. Vamos a ver si lo puedo ampliar y se daña. No. Mire que aquí creo esta es la esfera anterior y esta es la esfera actual. Y puede observar que el efector final se encuentra en dicha posición. Y si nosotros comparamos, pues en el plano cartesiano, aquí pueden estar los valores. Bueno, tenemos un segundito a ver si lo puedo volver a rescalar. Listo, aquí estaría, si nosotros lo miramos en el eje Y, nosotros le dijimos 0.4, que sería correspondiente a este valor. El valor de X, que en este caso es de 0.2. Entonces vamos a ver en X. Aquí también está en 0.2, puede observarlo. Bueno, ahora se lo puede ampliar y ya. Y 0.1 en el eje Z, que correspondería a la distancia del eje Z. Miren que aquí está más o menos en 0.1, pues visualmente ahí se lo ve, ¿no? Entonces, comparándolo. Miren que aquí está la línea del 0 y está un poquito más arriba la esfera. Y el efector final también. Entonces, de esta manera usted puede mirar y se puede validar correspondiente a este código. Luego aquí si le colocamos una N, el código finaliza y ya podemos conocer que nuestro robot está bien. Nuevamente le explico esta parte del código porque tal vez como lo fui haciendo rápido no lo mostré muy bien. Pero bueno, entonces sería listo. Lo primero, pues le indica qué es lo que va a calcular, que es el modelo geométrico inverso. Le solicita que si presiona la S ingresaría dentro del condicional if. Luego le pide que ingrese los parámetros X, Y y Z deseados, es decir, las posiciones deseadas en X, Y, Z. A continuación, pues, lo que hace es almacenar esos valores en la variable P, que es un vector que nosotros creamos anteriormente. Bueno, aquí me equivoqué, pero bueno, esto no importa, igualmente lo crea de forma normal, crea la variable. Y después, simplemente lo que hace es colocar o graficar la esfera en la posición indicada. Recordemos que como esto es un vector, corresponde al primer elemento, segundo elemento y tercer elemento, que corresponde al valor de X, Y y Z. Luego le dimos el tamaño de la esfera, un color a la esfera. Luego
simplemente un input para que espere y nos indique que si queremos mover nuestro robot. Y luego con robotpolar.plot lo que va a hacer es que va a graficar nuestro robot en la posición X, Y y Z, pero obviamente calculada con el modelo geométrico inverso que nosotros hemos implementado las ecuaciones matemáticas. Entonces al invocar aquí la función, el MGI lo que va es a recibir el valor de X, Y, Z deseados y me va a retornar aquí el valor de Q1, el valor de Q2 y el valor de D3 que debería moverse. Y esto lo pasa a la función .plot para que el robot se mueva a esa posición que se le ha indicado. Esto pues es el espacio de trabajo, es la cajita que nosotros hemos mirado y pues bueno, de aquí simplemente es plotear estas posiciones que nosotros hemos obtenido con el comando getPos para mirar si el robot está en la posición deseada y pues pueden observar que la posición ingresada y la obtenida corresponde a estas dos, por lo tanto sabemos que numéricamente está bien y visualmente pues también lo pudimos mirar, ¿no? Por ejemplo con esto. Entonces mire que aquí coincide, pues si no hay ningún inconveniente y el robot está en dicha posición y por lo tanto podemos validar que nuestro robot o las ecuaciones matemáticas que hemos encontrado están bien. Ahora que lo que podría hacer usted es ir al MGI, comentar la primera ecuación, Q2, y descomentar la segunda y validar qué es lo que ocurre. Entonces esto sería. Ya después, en el siguiente video les mostraré cómo se implementa el modelo geométrico directo y inverso, ya no validándolo en función de un punto, sino una trayectoria, pero para esto usaré Simulink. Hasta luego.